Telecafé, en asocio con la Asamblea Departamental de Caldas, presenta. Aquí comienza el programa institucional de la Asamblea de Caldas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al espacio institucional de la Asamblea de Caldas. Hoy es miércoles 21 de marzo del año 2012 y aquí estamos cumpliendo esta cita con la opinión pública, como ya es habitual. Cada 8 días hablando sobre temas positivos, pero ante todo, la buena disposición que tiene la Honorable Asamblea Departamental de hacer análisis y seguimiento a todo el desarrollo en esta zona del país. Saludamos a esta hora de la noche al presidente de la Asamblea de Caldas, el doctor Jorge Luis Ramírez Agudelo. Presidente, muy buenas noches y bienvenido a su espacio institucional. Buenas noches, Carlos, muy buenas noches a toda la audiencia. Muy contento de estar nuevamente aquí en el programa institucional de nuestra corporación, la Asamblea de Caldas. Bueno, comencemos con una serie de foros que darán ustedes, unos encuentros regionales mejor en el departamento de Caldas. Arrancan con La Dorada. ¿En qué consiste? Bueno, la normatividad colombiana establece que los gobiernos municipales, como los gobiernos departamentales, igualmente el gobierno nacional, tiene que presentar ante la corporación administrativa, en nuestro caso, a la Asamblea Departamental, tienen que presentar el proyecto de plan de desarrollo departamental, es decir, es la guía o la ruta que va a seguir el gobierno en su periodo correspondiente. Nosotros desde la Asamblea consideramos que en Caldas hay temas que son muy importantes, que en razón de la llegada de inversión a Colombia, del plan de desarrollo del gobierno nacional estructurado sobre 5 locomotoras y sobre la realidad del país, Caldas tiene que definir cuáles son los temas importantes que tenemos que como sociedad impulsar en estos 5 o 8 años, de tal forma que en el mediano plazo pues, se puedan concretar proyectos reales. Iniciamos, la Asamblea Departamental va a visitar el 28 de marzo el municipio de La Dorada. Allí vamos a congregar a toda la región del Magdalena Caldense para que hablemos de los temas de región, para hablar del puerto de transferencia de carga, del mejoramiento de del transporte fluvial, es decir, cómo recuperar el río Magdalena para que pueda transportar carga desde La Dorada, revisar el tema del tren, cómo hacemos para que La Dorada, para que Victoria, para que Samaná mismo, para que Norcasia se beneficien de todo el desarrollo, es decir, cómo integrar a Caldas con el mundo, cómo sacar los productos de Caldas al mundo. Eso es lo que vamos a tratar allí en esos foros y lo vamos a hacer en otros municipios del departamento. Bueno, señor presidente, hay mucha inquietud por muchos alcaldes del departamento de Caldas por la manera en que encontraron las administraciones municipales. Vemos el caso, por ejemplo, del municipio del Alcázar, que hoy no tienen con qué trabajar, alcaldes que pues, dejaron literalmente la olla raspada. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea para coayudar a estos mandatarios para que puedan tener maniobrabilidad en la ejecución de sus planes de desarrollo? Bueno, es muy importante establecer unos principios que tienen el manejo de las finanzas públicas. El primero es que los municipios y los departamentos tienen que establecer un presupuesto, es como un techo de lo que pueden gastar. Igualmente se presupuesta o se calcula lo que le va a ingresar al respectivo municipio y con base en ello se hace un presupuesto de gasto, es decir, con qué me los voy a gastar. Una buena gestión pública es la que permite hacer una ejecución del presupuesto alta, es decir, no es buen administrador público quien hace un presupuesto y ejecuta muy poco. Es decir, Verbigracia, la industria licorera de Caldas el año pasado, tenía un presupuesto de 250 millones, superinflado, cuando realmente lo que ejecutó fueron solamente 106.000 millones. Es una ejecución del 46%. Entonces usted dirá, pues 109.000 son mucha plata, sí, pero su presupuesto era más alto, entonces la ejecución no es tan buena. Para darle respuesta, digamos que no es tan malo el que ejecuta harto porque
Eso quiere decir que usó los recursos, que los invirtió. El segundo tema es que la deuda pública, que es allí donde la Asamblea Departamental interviene. El Contralor del Departamento tiene que presentarle un informe a la Asamblea de cómo está la deuda pública del departamento y de cada municipio. Y la Asamblea declara la viabilidad o no viabilidad de esos municipios. Entonces, en donde los alcaldes han dicho que encontraron la olla raspada, pues tienen que acercarse al señor Contralor y pedirle que por favor revise su viabilidad. Y en el momento en que no haya viabilidad en ese municipio, el señor Contralor le informa a la Asamblea y nosotros desde aquí les ayudamos en compañía del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda Departamental y del Gobierno Departamental, a que hagan un plan de reorganización financiera, o sea, que le den viabilidad al municipio en el mediano plazo. Vale decir, es que los municipios de nosotros se sostienen por las transferencias de la nación. El 90% de los ingresos de los municipios, de la mayoría de municipios de Caldas, se sostienen es por la transferencia que hace el gobierno nacional del Sistema General de Participaciones para Educación, para Salud y Saneamiento Básico, porque los impuestos propios que corresponden a Industria y Comercio, al impuesto predial y a tableros y avisos, no corresponde más allá del 8 al 10%. Es decir, cualquier pueblito de Caldas no recauda mucho de sus recursos propios, o sea, del recaudo directo. Depende básicamente de lo que le manda la nación. O sea que en primera instancia entendería uno que o existe mala preparación en el tema de administración pública, o dos, hay una cacería política, porque si ganó un partido X frente a otro partido que anteriormente ostentaba la administración en X municipio, salen a decir entonces que X partido hizo las cosas mal. Nosotros los políticos le llamamos a eso el síndrome de Adán, que cuando llegamos nuevos a un cargo decimos que antes de nosotros no existía nada, ni la luz, ni el agua, absolutamente nada. Entonces, ¿quién llega? Quiere sustentar su proyección primera en que le dejaron muy mal su entidad territorial. Eso pasó con el departamento. Al gobernador actual lo primero que le dijeron es que el departamento está quebrado, que el departamento tenía una inviabilidad, y en la asamblea le demostramos y le mostramos además que el presupuesto aprobado era de 400.000 millones, que es el promedio de los últimos 6 años, es decir, es un presupuesto normal, y él afirmaba que el departamento estaba quebrado. Ya hace 20 días acabamos de adicionarle 85.000 millones, o sea que ya el presupuesto está en 485.000 millones. Es el segundo más alto de los últimos 5 años, o sea que ya tiene un presupuesto equilibrado. Lo mismo pasa en los municipios. Por ejemplo, confunden lo que es una cuenta por pagar con deuda pública. Una cuenta por pagar. Voy a explicar esto muy simple con la venia de los televidentes para que me entiendan. El gobierno nacional gira cada mes una 12ava de los recursos para salud, para educación y para saneamiento básico, deporte y cultura de los pueblos. Entonces, en febrero giran enero, en marzo, es decir, es mes vencido. Es decir, y el mes de diciembre, el último mes, lo giran en enero del año siguiente. Entonces, lógicamente, todas las cuentas que quedaron por pagar de los gobiernos anteriores aparecen en la contabilidad de este año, pero ya este año debió haber llegado la última 12ava del año pasado. Eso se modificó en una actualización que se hizo del Sistema General de Participaciones para que no pase eso, es decir, que ya las platas lleguen el mismo año y no queden con esas cuentas por pagar, que no es deuda pública. Y hay otros que son deudas públicas. ¿Cuáles son deudas públicas? Deudas públicas son los créditos que hacen los municipios para hacer inversión, son recursos del crédito que acceden directamente a la banca comercial o a Findeter para hacer un acueducto, para hacer una carretera, para comprar maquinaria, y existen otras que son vigencias futuras, que es el compromiso de pagar con el presupuesto hacia adelante cuentas que están comprometidas. Por ejemplo, el Plan Departamental de Aguas, por ejemplo, el Plan Vial Departamental tiene vigencias futuras. Entonces, un poco creo yo que en parte es desconocimiento de la dinámica de las finanzas públicas, porque digamos que cuando un municipio está quebrado, tiene que ser intervenido. En Caldas ya nos ha pasado, por ejemplo, Chinchiná superó la ley 550, era el municipio casi 1000 de los 1120 que hay,
era casi el último y ya está en los primeros lugares. Alamina está saliendo también de una ley de intervención de ley 550. Entiendo que Anserma en este momento está buscando que se integre a una ley de 550 para poder sacarlo adelante. Pero, por ejemplo, hay municipios que tienen deudas de 80 millones, pues eso es la operación normal. Digamos que el departamento hoy, sus deudas o la deuda pública está en 58.000 millones de pesos, pero eso no pone en riesgo la viabilidad financiera del departamento. Bueno, hay dos empresas a las que los caldenses le ponen bastante cuidado. Uno, porque puede ser apoyo desde el punto de vista económico por empréstitos o préstamos, y la otra porque ha sido una empresa, sin ser lo que es la licorera, la joya de la corona, pero se vuelve un recurso importante para Caldas. Y me estoy refiriendo primero a Inficaldas y segundo a Empocaldas. Desde la presidencia de la Asamblea de Caldas este año, ¿qué se va a hacer y qué valoración le dan ustedes a estas dos empresas? Mire, hay que decir que en el modelo económico actual los servicios públicos se han venido privatizando. Tal vez lo dijimos en otra ocasión, la tendencia primero fue privatizar bancos, privatizar las finanzas, es decir, se acabaron los bancos estatales y todo pasó al sector privado. Posteriormente, en el año 93 se empezó a privatizar la salud, para explicarlo de esa manera, y después ya en la ley 715 empezó también un poco a restringirse el tema de educación. Los servicios públicos fueron uno de los primeros servicios que se privatizaron, es decir, agua, alcantarillado, recolección de basuras y alumbrado. Digamos que quienes tuvieron la visión, por ejemplo, en este caso el municipio de Medellín, que se quedó con Empresas Públicas de Medellín y en lugar de vender empezó a recoger y a consolidarse como grupo empresarial. Entonces ellos hoy tienen una empresa grandísima de servicios públicos, suministran agua, energía, recogen basuras, hacen todo, además tienen ya empresas en todo el país que hacen lo mismo, lo que le pasó a la CHED, es decir, absorbieron a la CHEC y luego están prestando servicio y tienen una cantidad de ingresos tal que la semana pasada EPM le transfirió a Medellín, al municipio de Medellín, 700.000 millones de pesos para inversión. Digamos que de esos 700.000, casi 70.000 son utilidades de la central hidroeléctrica de Caldas Check. Es decir, que no son tan malas esas empresas. Creo que en el caso nuestro, de Empocaldas tiene una gran oportunidad. Empocaldas tiene más de 70.000 usuarios en el departamento, o sea, es un grupo muy importante de usuarios, que si les vendieran buena agua, un buen servicio de calidad, potable, oportuno, que se hiciera un buen mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, pues no puede